Buenos días, les habla la profesora Carolina Palomino del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Les doy la bienvenida al seminario 1 de la bachiller Fabiola Pinto, titulado Prevalencia de cepas de Escherichia coli resistentes a antibióticos en muestras de queso blanco fresco adquiridas en expendios comerciales del municipio Libertador, Distrito Capital, Venezuela, cuyos jurados son los profesores Raúl Martínez y la profesora Génesis Apolinario del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Adelante, Fabiola, te recuerdo que tienes 45 minutos para tu presentación, puedes comenzar. Dentro de los múltiples derivados de la leche se encuentra el queso blanco fresco, que de acuerdo a la norma venezolana Covenin 3821-2003 se define como un producto elaborado a base de leche pasteurizada, entera, parcialmente descremada o la mezcla pasteurizada de leche fresca con sólidos totales de leche o derivados lácteos, adicionado o no de fermentos lácticos, sometido al cuajo u a otros agentes coagulantes aprobados por la autoridad sanitaria competente, que después del escurrido parcial del suero da origen a un producto sólido. Es así que por su valor nutritivo, sabor y combinación con variedad de alimentos, el queso blanco fresco es incluido en la dieta diaria de muchos países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela. Debido a que el queso blanco fresco es una fuente rica en nutrientes, puede verse alterado por agentes biológicos provenientes del suelo, agua o por una mala manipulación. También la leche para su elaboración puede verse contaminada con restos de antibióticos o microorganismos resistentes producto del uso de antibióticos como promotor para el crecimiento o tratamiento para infecciones como la mastitis en el ganado productor de leche. En Venezuela, el queso blanco fresco es un producto meramente artesanal, por lo que tiene un nulo control sanitario, y la leche para su elaboración no posee una esterilización comercial, es decir, que no posee una pasteurización que disminuya su carga microbiana e inhiba la acción de restos de antibióticos, lo que convierte al queso blanco fresco en un vehículo de transmisión de enfermedades que puede ocasionar problemas de salud pública. Ahora, en la lámina anterior he hablado sobre los antibióticos usados como promotores y como tratamiento para enfermedades infecciosas. Ahora en esta lámina procederé a definirlos. Estos son moléculas naturales, sintéticas o semisintéticas capaces de inducir la muerte, lisando las células bacterianas o inhibiendo el crecimiento y multiplicación de estas. Es así que su uso sin control en el individuo puede ocasionar alergias, disbiosis o resistencia a la acción de estos, trayendo como consecuencia la transmisión de enfermedad de bacterias resistentes a los consumidores a través de la cadena alimentaria, más aún cuando se consumen productos elaborados a partir de leche no pasteurizada. Bacterias resistentes a los antibióticos pueden ganar su resistencia de forma intrínseca o adquirida. Es decir, la resistencia intrínseca es mediante estímulos naturales o mutaciones, mientras tanto la resistencia adquirida es aquella que se gana mediante elementos genéticos extracromosomales. Es así que E. coli y otras bacterias pueden resistir la acción de los antibióticos de forma intrínseca o adquirida. Ahora, para ampliar un poco más la definición de resistencia intrínseca o adquirida, se puede decir que es aquella donde la bacteria no posee una diana, objetivo o target para el antibiótico o ésta inhibe su acción, la acción del antibiótico. Según investigadores, este tipo de resistencia es provocado por una contaminación con antibióticos, los cuales pueden quedar por largo tiempo en suelos y agua, haciendo que esa exposición a estas bacterias que se encuentren en esos sitios haga que la población futura sea menos sensibles a esas dosis a las que se expuso las bacterias en un principio. Es decir, la población futura
de esas bacterias a las que les expusieron ahora van a ser menos sensibles, ya que las más sensibles no pudieron multiplicarse o crecer. Un ejemplo de resistencia intrínseca es aquella donde E. coli produce beta-lactamasas. Ahora, la resistencia adquirida es aquella, como dije, debido a la ganancia de elementos genéticos extracromosomales. Por ejemplo, por transferencia horizontal se pueden ganar plásmidos los cuales tengan genes de resistencia y así resistir la acción de estos antibióticos. También por transposones se pueden escindir partes de que sean objetivo diana del antibiótico y así la bacteria es también resistente a la acción de estos. Y por último, por los bacteriófagos con ciclos lisogénicos, estos pueden ocasionar que la bacteria gane genes de resistencia y así se resiste. Ahora, aunque la bacteria tenga una resistencia intrínseca o adquirida, como vimos en la lámina anterior, hay 4 mecanismos más comunes o más frecuentes, entre otros que hay. Uno de ellos es aumento de la impermeabilidad de la membrana externa, bombas de eflujo o efflux, modificación del antibiótico y enzimas degradativas. En el caso de E. coli hay una resistencia muy conocida denominada Extended Spectrum Beta-lactamasa, la cual es llevada a cabo por el gen denominado CTXM y es aplicada en antibióticos como son los beta-lactámicos. Este tipo de resistencia utiliza el mecanismo de enzimas degradativas, es decir, E. coli produce enzimas degradativas denominadas beta-lactamasas que inhiben o hidrolizan el núcleo de los beta-lactámicos, de los antibióticos beta-lactámicos denominados ácido 6-penacilánico, inhibiendo la acción de estos. Ahora bien, he estado hablando lo que se trata de bacterias resistentes. Ahora, ¿qué es la resistencia? La resistencia es la capacidad de una bacteria para sobrevivir a concentraciones de antibióticos que inhiben o lisan a otras de la misma especie. Es decir, que una bacteria es considerada resistente cuando su crecimiento solo puede ser inhibido a concentraciones superiores a las que él o los fármacos pueden alcanzar. Entonces, como hemos estado viendo, la resistencia puede ser eliminada debido al uso de antibióticos durante la producción pecuaria, ya sea como promotor de crecimiento o para tratar enfermedades infecciosas como la mastitis, la podofilitis o neumonía en el ganado vacuno. En este caso, en el ganado vacuno productor de leche. Y evidentemente su uso sin control. También puede ser debido a la exposición de genes de resistencia o directamente a contaminación con bacterias resistentes. En Venezuela, el queso blanco fresco es uno de los productos lácteos que son mayormente comercializados en todo el territorio nacional y son producidos a lo largo del año. Es así que para Venezuela, el queso blanco fresco es un queso masificado, no madurado y cuya coagulación es enzimática mediante la utilización de cuajo. Es por eso que entidades como el Instituto Nacional de Nutrición elaboró una tabla de componentes donde dice que 100 gramos de queso blanco duro de leche tiene una humedad de 37,2% y 1,4% de carbohidratos totales, lo que lo hace un sustrato ideal para la proliferación de microorganismos como E. coli y otras bacterias. Es así que el queso blanco fresco, al ser un producto de alto valor nutritivo y por las precarias condiciones sanitarias con las que se elabora este producto, este puede tener cargas elevadas de microorganismos como aerobios mesófilos, coliformes totales, entre ellos coliformes fecales y Escherichia coli. Adicionalmente, también se pueden hallar otros patógenos bacterianos productores de enterotoxinas como Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Listeria sp, Clostridium botulinum, Brucella sp y Mycobacterium sp, así como también mohos y levaduras. Ahora, enfocándonos un poco más en el microorganismo de interés, podemos decir que pertenece a las enterobacterias y forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal de animales homotérmicos, siendo el principal microorganismo anaerobio facultativo. E. coli,
Posee cápsulas y capas mucilaginosas, no forma esporas y es un bacilo gram negativo, es decir, que tiene dos membranas lipídicas, una externa y una interna, y en medio de esta un espacio plasmático donde se encuentra el peptidoglicano. La parte de la membrana más externa, en la parte externa de esa membrana, se va a encontrar lo que es el lipopolisacárido. Las características más resaltantes de E. coli, sus características bioquímicas más resaltantes son que es citrato negativo, oxidasa negativo, catalasa positivo, productor de indol a partir de compuestos con triptófano, es un anaerobio facultativo, posee una temperatura de crecimiento óptima de 37 grados Celsius, es decir, que es un microorganismo mesófilo que tiene un rango de crecimiento de entre 7 y 50 grados Celsius, puede crecer en presencia de un 6% de cloruro de sodio, y algunas cepas proliferan a una actividad de agua de 0,95, lo que le da la capacidad a E. coli de poder colonizar sustratos como el queso blanco fresco. Este microorganismo fermenta la glucosa y la lactosa con producción de gas, así como otros azúcares, como son la L-arabiosa, de manitol, entre otros. Tanto E. coli, resistente a antibióticos, como genes de resistencia y restos de antibióticos se pueden encontrar en agua, suelo o heces fecales provenientes de animales en los cuales se usan los antibióticos como agentes promotores del crecimiento o para tratar enfermedades y no tienen un control. Es así que esto puede venir y contaminar la leche para la elaboración del queso blanco fresco o directamente el queso blanco fresco durante su producción o cuando ya es un producto culminado debido a malas prácticas de manufactura y fabricación, llegando así por la cadena alimentaria al consumidor y trayendo como consecuencia problemas de salud pública. La transmisión de la resistencia a la población o al individuo puede ser de forma directa o indirecta. Directa mediante el consumo de alimentos como queso blanco fresco, es un ejemplo, o directamente al entrar en contacto con bacterias resistentes a antibióticos o entrar en contacto con animales, ya sea domésticos o animales de granja, los cuales están recibiendo dosis de antibióticos sin un control adecuado. De forma indirecta, la población del individuo puede recibir la resistencia a antibióticos, ya que, como dije en láminas anteriores, puede encontrarse en suelo, agua o heces fecales silvestres. E. coli puede estar en sustratos como el queso blanco fresco u otros alimentos, de acuerdo a investigadores como Aray 2002, que reporta una incidencia de E. coli de 20% en 30 muestras de queso telita comercializado en mercados populares de la ciudad de Caracas, relacionando su presencia con contaminación fecal y sugiriendo la posible presencia de otros patógenos entéricos. Araujo et al. 2002, Leuschner y Botflower 2002 encontraron microorganismos patógenos como E. coli, Salmonella spp y Listeria monocitógenos en quesos blancos blandos elaborados con leche cruda. Esto en Brasil y Dublín. Márquez y García 2007 encontraron presencia de E. coli en todas las muestras de queso telita en Venezuela, lo que asociaron a una baja higiene en el producto, reflejando un tratamiento inadecuado del mismo. Perdomo y colaboradores 2015 hallaron una elevada carga microbiana e identificaron patógenos específicos como E. coli y Staphylococcus aureus atribuibles al uso de leche no higienizada y o fallas en el proceso de elaboración que reflejan deficiencias higiénico-sanitarias en la manipulación del queso fresco artesanal. Esto en el estado de Lara, Venezuela. Y ya por último, de acuerdo a investigadores que hallaron en queso blanco fresco y otros alimentos, E. coli resistente a antibióticos se encuentra, Salé y colaboradores 2009 señalaron patotipos de E. coli multiresistentes en quesos artesanales provenientes del Valle de Beca, el Líbano, a más de un antibiótico. Canizales y colaboradores 2013 encontraron en quesos frescos y otros alimentos de alto consumo del noreste de México que de las cepas de E. coli diarreica aisladas, el 66% mostró resistencia a al menos un antibiótico comúnmente recetado. Y ya en colaboradores 2014 encontraron en quesos del estado de Mérida
Venezuela, fenotipos de multiresistencia en 5 cepas y estuvieron conformadas por la asociación de 4 a 5 antibióticos, de los cuales la susceptibilidad intermedia a ciprofloxacino y a la resistencia a ampicilina fueron los marcadores más frecuentes. Pondian y colaboradores 2014 encontró resistencia entre las 120 cepas de E. coli aisladas a partir de leche y quesos frescos en Irán en los siguientes antibióticos: oxitetraciclina 100%, cefalexina 86%, ácido nalidixídico 56%, nitrofurantoína 42%, gentamicina 30%, trimethoprim, sulfametoxazol 28%, ciprofloxacina 20%, ampicilina 23,4% y estreptomicina 4,25%. Puig y colaboradores 2014 encontraron que el 64,7% de las cepas de Escherichia coli aisladas en muestras de quesos y otros alimentos eran resistentes a 2 antibióticos y dichas cepas estaban involucradas en enfermedades de transmisión alimentaria en Cuba. Milana y colaboradores 2018 obtuvieron resultados de las pruebas de susceptibilidad en leche cruda en Venezuela, que revelaron que la cepa de E. coli analizada fue resistente solo a la ampicilina. Pausolo y colaboradores 2018 encontraron en quesos artesanales del sur de Brasil, por método de discodifusión, que de las 25 cepas de E. coli aisladas, 11 eran resistentes a 2 o más agentes antimicrobianos, 6 fueron resistentes a 2 clases de antimicrobianos y 3 fueron resistentes a múltiples fármacos. Ombarak y colaboradores 2018 detectó en leche cruda y quesos frescos populares en Egipto. Entre los 222 aislamientos de E. coli, 66 eran resistentes a 1 o más antibióticos, y la mitad de estos aislamientos resistentes mostraron un fenotipo de resistencia a múltiples fármacos. Es así que, debido al incremento de la resistencia en microorganismos como E. coli, provenientes de alimentos como el queso blanco fresco o animales sanos, en los cuales se utilizan los antibióticos como promotores de crecimiento o para tratar enfermedades infecciosas, y estos se usan sin control. Esto es atribuido al uso indiscriminado de los antibióticos, que ha causado que las bacterias dotadas de múltiples mecanismos desarrollen estrategias intrínsecas y adquiridas, como vimos en láminas anteriores, que les permite evadir con efectividad la acción de estos compuestos. Es así que entidades como la Organización Mundial de la Salud recomiendan monitorizar la resistencia antimicrobiana con una bacteria indicadora como E. coli, ya que es una bacteria que se encuentra en el intestino de muchos animales homotermos, para analizar los fenotipos y mecanismos de resistencia que pudieran diseminarse a través de alimentos de origen animal y sus derivados en diferentes áreas geográficas. Por eso, el objetivo general de este trabajo es evaluar la prevalencia de cepas de Escherichia coli resistentes a antibióticos en muestras de queso blanco adquiridas en expendios comerciales del municipio Libertador, Distrito Capital, y con objetivos específicos se tienen: aislar cepas presuntivas de Escherichia coli en muestras de queso recolectadas en los expendios comerciales, determinar la prevalencia de coliformes totales en muestras de queso blanco fresco, identificar las cepas presuntivas de Escherichia coli previamente aisladas a través de pruebas bioquímicas, detectar cepas de Escherichia coli resistentes a antibióticos a través del método de discodifusión y, por último, detectar cepas de Escherichia coli multiresistentes a antibióticos. Ahora, para la recolección de muestras se procederá de la siguiente forma: se adquirirán aproximadamente 35 muestras de queso blanco fresco en establecimientos de venta de alimentos del área metropolitana de Caracas, Venezuela, las cuales serán trasladadas a los laboratorios de Bioquímica y Control Microbiano del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de forma aséptica, para evaluar la resistencia a antibióticos de E. coli, de cepas de E. coli, y así se procederá de la siguiente manera. Para la preparación de la muestra, se tomarán 25 gramos de queso blanco fresco y se colocarán en una bolsa de polietileno, a la cual se le añadirá 225 mililitros de agua peptonada, para luego dejar en el Stomacher por 1 minuto y así obtener la dilución 10 a la menos 1. Esta sería la primera dilución y se usaría para inocular el agar McConkey, en este caso 3 placas, con un asa y por agotamiento, luego del cual se dejará incubar 24 horas a 37 grados Celsius.
Aquí las colonias que tengan un color rojo o rojizo o rosado serán aquellas que son fermentadoras de la lactosa. Y por eso serán seleccionadas para inocular el agar MB mediante un asa y potamiento. Luego de esto se dejará incubar 24 horas a 48 horas a 37 grados Celsius, luego del cual las colonias que tengan un centro negruzco y un brillo verde metálico serán colocadas en cuñas de agar nutritivo y se dejarán incubar ahí por 24 horas a 37 grados Celsius, para luego seleccionar de estas cuñas de agar las cepas indicadas por las pruebas, por la batería de pruebas bioquímicas INVIC y por tinción Gram. Esta metodología es tomada de Altalji y colaboradores 2010, pero modificada. Ahora, para la identificación morfológica del microorganismo o de las cepas de Escherichia coli, se procederá en la tinción Gram de la siguiente forma. Se tomará una muestra aislada de la cuña de agar nutritivo y se realizará un extendido con un asa en un portaobjetos con una gota de agua destilada. Luego se agregará cristal violeta, el cual se dejará por un minuto para luego enjuagar con agua destilada. Luego se agregará Lugol, que es el agente sellante, y se dejará por un minuto para luego enjuagar y proceder a añadir la solución de coletona 7030, que es el agente disecante. Y el Lugol es el agente sellador. Luego se enjuagará con agua destilada y se procederá a añadir la safranina y dejar por un minuto, para luego enjuagar con agua destilada y se dejará secar el portaobjetos para poder con el microscopio ver la morfología de la bacteria en cuestión o de las bacterias en cuestión en el portaobjetos y así realizar la identificación. Ahora, para la identificación por pruebas bioquímicas, es decir, por la batería de pruebas INVIC, se realizará la prueba indol de la siguiente manera. Con un asa se transferirán colonias al caldo triptofano 1% y se dejará incubar 24 horas a 37 más menos 1 grado Celsius, para luego añadir 2 a 3 gotas del reactivo de COVAX. Aquí lo que se quiere es observar que el microorganismo sea capaz de realizar la desaminación reductiva del triptófano y producir indol, que va a reaccionar con el compuesto o con el reactivo de COVAX y formar en el menisco un anillo de color rojizo. En este caso, para E. coli esta prueba es positiva, pero para la típico 2 de E. coli esta prueba es negativa. En el caso de la prueba de rojo de metilo, se procederá de la siguiente forma. Con un asa se transferirán colonias al caldo glucosado y se dejará incubar 48 horas a 37 más menos 1 grado Celsius. Luego se añadirá una gota de rojo de metilo. Aquí lo que se quiere observar es que el microorganismo sea capaz de fermentar la glucosa y hacer que el rojo de metilo, que es el indicador de pH, vire un color rojo. Luego, para la prueba de Voges-Proskauer, se tomará una asa y se transferirá colonia al caldo glucosado, para incubar luego a 48 horas a 37 más menos 1 grado Celsius. Y luego añadir 0,6 mililitros de alfa-nastol y 0,2 mililitros de CAUA. Aquí lo que se quiere observar es que la bacteria sea capaz de producir acetoína por la vía metabólica utilenglicólica, que es mediante la glucosa, de tal forma que el microorganismo produzca acetoína, como dije. Y para esta prueba, para E. coli, es negativa. Ahora, para la prueba de simulcitrato se realizará de la siguiente forma. Se transferirán colonias a la cuña de agar mediante punción y arrastre en el bisel de la cuña y se dejará incubar 24 horas a 37 más menos 1 grado Celsius. Aquí lo que se quiere observar es que el microorganismo sea capaz de utilizar como única fuente de carbono el citrato de sodio y así producir peribato, que hará que el indicador de pH, que es el azul del bromotimol, vire a azul. En este caso, esta prueba para E. coli es negativa y la prueba de Voges-Proskauer también. Proskauer. Ahora, para el recuento de coliformes se procederá de la siguiente forma. Con la dilución previamente hecha, 10 a la menos 1 que tuvimos en láminas anteriores,
Se realizarán diluciones seriadas con agua peptonada al 0,1%. Se realizarán diluciones de ser necesaria más allá de la 10 a la menos 4. Y se tomarán de esas diluciones seleccionadas 1 mililitro para realizar un sondeo de profundidad con agar BRBA, luego del cual se añadirá una segunda capa y se dejará incubar 24 más menos 2 horas a 32 más menos 1 grado Celsius. Y se observará las unidades formadoras de colonia. Las unidades formadoras de colonias a contabilizar serán aquellas que tengan una coloración rojiza-violeta y tengan halo de precipitado de sales biliares. Esta metodología es tomada de AFA 2001. Ahora, para la evaluación de la resistencia antibiótica, las cuñas de agar seleccionadas por las pruebas bioquímicas y la tensión Gram serán tomadas para inocular el caldo tripticasa de soya y luego dejar incubar este de 2 a 5 horas para que alcance una densidad de 0,5 MPa, luego del cual se tomará un hisopo y se agotará en el agar para luego colocar discos embebidos con los antibióticos como amikacina, ceftazidime, ciprofloxacina, ácido nalixílico, clorfenicol, astrionam, cefuroxima, cefazolina, ofloxacina, tetraciclina, tobramicina y piperacilina. Y luego del cual se coloquen estos discos embebidos con los antibióticos antes mencionados, que pueden ser 4 o 5 discos con una separación adecuada, se dejará incubar 24 horas a 35 más menos 2 grados Celsius. Luego de este periodo de incubación se medirán los halos de inhibición con un vernier. Aquí el control a utilizar es Escherichia coli ATCC 25922. Y esta metodología es tomada de Bernal y Guzmán en 1984. Ahora, para la evaluación de la resistencia antibiótica, el análisis de resultados, de acuerdo a las medidas de inhibición obtenidas, se promediará y las cepas serán clasificadas como sensibles, intermedias o resistentes, utilizando como referencia los diámetros críticos para enterobacterias establecidas en el manual M100 de Clinical and Laboratory Standard Institute del 2019. Esto para que sean comparables con otros investigadores. Ahora, la evaluación de la multiresistencia de cada cepa será calculada con el índice de resistencia múltiple a antibióticos, es decir, que esta va a ser igual al número de antibióticos para los cuales la cepa presenta resistencia entre el número de antibióticos al cual se expuso la cepa. Para el análisis estadístico de los resultados se utilizará un análisis de varianza ANOVA de 2 vías para determinar diferencias significativas y un análisis a posteriori de diferencias mínimas significativas, LSD, entre los halos de inhibición, y las variables cuantitativas a comparar serán los distintos grupos de antibióticos y el control. La factibilidad de este trabajo especial de grado se llevará a cabo en los laboratorios de la sección de Biotecnología y Control Microbiano del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, donde se cuenta con todos los equipos reactivos y materiales necesarios. Es importante destacar que este trabajo forma parte del proyecto de vigilancia de la resistencia antimicrobiana llevado en conjunto con el Instituto Iberoamericano de Cooperación Agrícola, IICA. El plan de trabajo es el siguiente. De enero a febrero del 2021 se espera poder realizar el aislamiento y purificación de los aislados. De febrero a marzo del 2021, hacer las pruebas bioquímicas confirmatorias. De marzo a mayo de 2021, la evaluación de la resistencia y multiresistencia de las cepas aisladas e identificadas y elaboración del manuscrito. Y por último, de agosto a octubre de 2021, la elaboración de manuscrito, presentación de seminario 2 y trabajo especial de grado. Muchas gracias por su atención y espero pronto sus preguntas.